Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y bienvenidos sean todos a la primer previa en este nuevo canal. El día de hoy vamos a hacer la previa del siguiente evento numerado de la UFC, el UFC 319, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, en donde estaremos viendo enfrentarse a Khabib Chimaev contra Dricus du Plessis por el campeonato de peso medio de la UFC. Esta es una de las peleas más emocionantes y más esperadas de todo 2025. Prácticamente desde el debut de Chimaev ya se estaba hablando que esto podía llegar a pasar, que Chimaev iba a pelear por el cinturón algún día, y finalmente aquí nos encontramos. Después de 5 largos años en los que Chimaev había demostrado a la perfección que tenía carne de campeón, lo vemos por primera vez pelear por un título. Y lo vamos a ver contra uno de los campeones probablemente más complicados que hayamos visto también en recientes años, porque Dricus du Plessis no es un peleador al uso, no es un peleador cualquiera, y realmente va a ser muy difícil. De hecho, ya hay mucha gente dándole la razón a du Plessis de que no va a ser tan sencillo derribarle, de que no va a ser sencillo ganarle, y sobre todo no va a ser sencillo dominarle. Él va a dar mucha guerra y veremos si de verdad Chimaev tiene lo suficiente para ser campeón. Así que el día de hoy vamos a hacer la previa de este combate. Ya saben, vamos a dividir este combate en 3 secciones, vamos a dividir en 3 bloques. El primero de ellos vamos a hablar de cada una de las dos caras de esta moneda, vamos a hablar de los dos peleadores en cuestión. El segundo bloque vamos a hablar de cómo pienso yo que se va a dar este combate, cómo se va a dar la pelea como tal. Y al final daré mi veredicto, quién pienso que va a ganar y cómo va a terminarse esta pelea. Y bueno, antes de comenzar con esta previa, también me gustaría recordarles de que este es un nuevo canal, estamos comenzando este nuevo proyecto, así que me apoyaría muchísimo que me regalaran un buen like, que se suscribieran, que comentaran su opinión respecto a quién piensan que va a ganar, cómo piensan que se va a dar este combate, y así me ayudarían bastante a seguir creciendo. Estoy comenzando recién con este canal, pero sé que podemos llegar muy lejos, y así será si cuento con tu ayuda. Así que muchísimas gracias como siempre, y sin más spam, comencemos con esta previa. Comenzando con el campeón Dricus du Plessis, ya sabemos que es el primer campeón sudafricano de la UFC, el cuarto campeón africano en la historia de África, es decir, es el cuarto peleador proveniente de este continente que ha logrado conquistar un título en la UFC y se encuentra invicto dentro de la compañía con un 9-0. Si no me equivoco, su récord en total es 22-2, solamente ha tenido 2 derrotas. Por las 2 vías lo han sometido y lo han noqueado, pero eso fue en su pasado. En UFC se encuentra invicto con 9-0, de los cuales ha finalizado 7 combates. Solamente ha ganado por decisión 2 veces a Sean Strickland, un peleador complicado realmente, que es difícil de manejar, es difícil de dominar, y por ende pues se entiende que se haya ido a la decisión. También es un peleador muy incómodo, es un peleador que tiene su estilo, entonces no es tan fácil finalizar este tipo de peleadores, pero sí que se ha ganado el respeto de todo el mundo como un peleador dominante, un peleador que tiene su respeto, que tiene su peligro, y sin duda se está convirtiendo en uno de los campeones más sólidos de la actualidad, porque ya tiene 2 defensas titulares contra 2 excampeones, y también además se encuentra en una racha de 4 peleas contra excampeones. Robert Whittaker 2 veces contra Sean Strickland y también Israel Adesanya. Entonces no es que sea un campeón sencillo, entonces no es que sea un campeón cenicienta, no es que haya llegado al título de la nada y ahora Chimaev se lo va a quitar. Realmente es un campeón que está siendo dominante, que quiere construir su legado, que está siendo un campeón legítimo, sólido, está defendiendo su cinturón por tercera vez en contra de Chimaev, y sin duda alguna es la defensa más valiosa que va a tener en su vida. Si le consigue ganar a Chimaev, se va a posicionar muy alto, no solamente en la lista de Pound for Pound, sino en la perspectiva de todo el mundo. Ganarle a Chimaev va a ser un acontecimiento que va a impactar al mundo de las MMA si acaba sucediendo algún día, así como sucedió cuando le ganaron a Conor McGregor, o así como sucedió cuando Caín Velázquez le consiguió ganar a Brock Lesnar. Literalmente un país completo se revolucionó en las MMA gracias a esa victoria sobre Brock Lesnar. Entonces ahora imagínense que du Plessis pudiera ganarle a una de las mayores estrellas de la UFC al día de hoy, como lo es Chimaev. Sin duda alguna sería un logro bastante grande, que tiene muchas posibilidades de conseguirlo, porque en los últimos años ha demostrado que no es cualquier peleador, que es un peleador fuerte, que es un peleador difícil de predecir, difícil de dominar,
y sobre todo difícil de ganarle. Es un peleador que siempre ha salido con la victoria desde su debut de UFC, y de hecho su debut en UFC fue después del propio Chimaev. Chimaev, si no me equivoco, entra al UFC a mediados de 2020 y Dricus du Plessis entra como a finales de 2020, si no me equivoco entra en la misma cartelera en la que Ilia Topuria también hace su debut, en la que Tom Aspinall hace su segunda pelea y en la que sucede el mejor KO de la historia de las MMA. La patada giratoria de Joaquín Buckley fue uno de los mejores eventos sin duda de esa época de la pandemia del Fire Island, pero desde entonces Dricus du Plessis no ha hecho otra cosa más que ganar. Es de estos peleadores que se puede decir que representan la nueva generación de las MMA, son una nueva era entre los campeones y sin duda alguna se puede decir que está en su mejor momento, se encuentra en su prime. Así que será muy interesante ver cómo se va a dar este combate, pero antes de ello pasemos a hablar del contendiente al título. Enfocándonos ahora en Khamzat Chimaev, sabemos que fue una de las mayores sorpresas durante el 2020, un peleador que llegó de la nada, que nadie sabía absolutamente nada de él, más el hecho de que tenía un récord invicto, que tenía una apariencia muy similar a la de Khabib en ese entonces, y como Khabib aún peleaba en 2020, pues se le relacionó demasiado por el hecho de utilizar mucho la palabra smash, por el tema de la barba, por el tema de ser musulmanes, pero la verdad es que Khamzat Chimaev es totalmente distinto a Khabib. Es un peso medio, entonces es mucho más grande, además de que es mucho más agresivo. Demostró ser mucho más dominante que Khabib desde su primer pelea. De hecho, lo que más impactó a todo el mundo de Khamzat Chimaev es que en sus primeros 4 combates recibió tan solo un solo golpe significativo. Un solo golpe significativo en 4 peleas, y fue un golpe inocente mínimo del primer peleador que lo enfrentó, pero Khamzat Chimaev le pasó por encima a sus primeros 4 oponentes. Peleó en verano del 2020 haciendo su debut y le ganó en el segundo asalto, dominando por completo, trapeando el suelo con su rival durante el primero. Después tuvo su segunda pelea tan solo 10 días después de la primera. En 10 días de corto aviso entró reemplazando a otro rival y se enfrentó a su segundo rival en peso medio. La primera había sido en peso welter, esta fue en peso medio, y este rival ni siquiera tuvo oportunidad de conectar un solo golpe. Literal, otra barrida más del suelo de Khamzat Chimaev. A los 2 meses peleó con Gerald Meerschaert, un peleador experimentado que sí que representaba una especie de prueba para Khamzat Chimaev y que se creía que iba a poder darle problemas, pero para nada fue así. Al contrario, Khamzat Chimaev entró al combate y a los 17 segundos de un solo golpe noqueó a su rival. De un solo puñetazo sentó al rival y no tuvo ni siquiera que rematarlo. Fue un KO instantáneo, fue fulminante. Con esto se demostraba que Khamzat Chimaev no solamente era una máquina de hacer lucha, sino que también tenía poder en las manos. Y desde entonces quizá se ha ido un poco desinflando la figura de Khamzat Chimaev, porque ese hype que nos metió con esas 3 peleas lo fue perdiendo a través de los años. Por diferentes razones, muchas de ellas ni siquiera son culpa de él, son culpa de su salud, son culpa de su entorno, son culpa de cómo ha manejado su carrera, y quizá también, aquí sí atribuyéndole responsabilidad, culpa de su mentalidad, porque se ha caído de muchísimas peleas y ha perdido muchísimas oportunidades en las cuales seguramente habríamos dicho que Khamzat Chimaev habría podido conseguir el cinturón muchos años atrás. De hecho, ya desde esta misma época, en 2020, se especulaba que Khamzat Chimaev iba a pelear contra Leon Edwards, que en ese entonces estaba en el top 3 de la categoría. Esta pelea no sucedió porque ambos se contagiaron de COVID, pero Khamzat Chimaev estuvo a punto de retirarse por el COVID-19. Lo rescató el dictador de su país, el dictador de Chechenia, llamado Kadyrov, y esto fue probablemente lo que más le trajo problemas. El relacionarse con Kadyrov, el de relacionarse con un político que está mal visto de manera internacional y que está vetado completamente de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, pues le hizo encajar en el mismo perfil, encajar como un perfil polémico que se relacionaba con gente muy peligrosa y muy polémica, lo cual provocó que acabaran vetando a Khamzat Chimaev de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino prácticamente de todo el mundo. Chimaev llegó a un punto en donde solo podía pelear en Arabia Saudí, y por ende solamente peleó en los eventos de UFC en donde llegaba a Arabia Saudí o en donde llegaba a Abu Dhabi, y aún así, aún solamente peleando en estos 2 lugares, se llegó a caer varias veces de varios combates. El más reciente de todos fue cuando se cayó contra Robert Whittaker en su primer evento estelar en Arabia Saudita. Lo reemplazó Ikram Aliskerov. Robert Whittaker noqueó en el primer asalto y le pidió pelear con él en octubre. Literalmente Robert Whittaker pidió a Khamzat Chimaev:
lo cual fue el peor error de su vida porque Khamzat Chimaev le pasó por encima. Y gracias a esa reciente victoria, que ya fue en octubre del año pasado, casi hace un año, es que Khamzat Chimaev por fin se posiciona en el top 5 de una categoría, por fin se posiciona para pelear por el cinturón. Es algo que él lleva deseando desde que entró a la compañía, es algo que él lleva diciendo y que todo el mundo sabemos que algún día pasaría, que él va a ser campeón del mundo y por fin tiene la oportunidad. Pero como digo, es contra un rival muy difícil, así que vamos a analizar cómo pienso que se va a dar este combate. Khamzat Chimaev, ya sabemos todos el método de ataque que tiene. Básicamente intenta derribar desde el primer segundo a sus oponentes, si no es que él primero avanza un poco con striking intentando cortar la distancia. Hay veces que se lanza directamente por el derribo en los primeros 5 segundos, hay veces que se espera 15, hay veces que se espera un minuto, pero sí o sí va a acabar derribándote. Khamzat Chimaev es prácticamente una garantía que te va a llevar al suelo, pero tiene unos cuantos detalles. El primero de ellos es que es muy agresivo, es muy explosivo y por ende no tiene miedo a gastar toda su energía en el primer asalto. Esto puede provocar que en el segundo, en el tercero y sobre todo obviamente el cuarto y el quinto asalto, que son los rounds de campeonato, le puede llegar a pasar factura, puede llegar a cansarse, puede llegar a perder fuerza, a perder explosividad, a ser más lento y por ende a cometer más errores. Además de ello, también ya hemos visto a Khamzat Chimaev volverse loco, meterse demasiado en la pelea, tanto que incluso lo acaban lastimando. Esto sobre todo se vio en su pelea contra Gilbert Burns, el cual pasó de que Khamzat Chimaev solamente había recibido un solo golpe significativo en sus 4 peleas anteriores a recibir más de 100 golpes significativos en una sola pelea. Gilbert Burns le dio la pelea de su vida, le estuvo a punto de ganar. Hay gente que dice de hecho que ganó esa pelea Gilbert Burns, pero se vio que Khamzat Chimaev puede descontrolarse un poco dentro de la pelea, puede dejarse llevar, puede emocionarse tanto que lo acaben castigando, que le acabe perjudicando, y eso le puede llevar a la derrota, y más en contra de un peleador que sabemos que es un maestro del caos. Dricus Du Plessis es probablemente el peor campeón de la historia de UFC, o el mejor campeón, no sé cómo decirlo, porque básicamente es un peleador que siempre gana, que siempre tiene mucha efectividad con lo que hace dentro de la jaula. Es muy contundente, es muy fuerte, es muy difícil de dominar, es muy difícil de conectar, es muy difícil de lastimarlo, pero a pesar de ello tiene un estilo muy raro, tiene un estilo poco ortodoxo que a nadie le recomendarías que utilizase para ganar una pelea. De hecho, un entrenador objetivo te tendría que decir que no tienes que pelear como lo hace Dricus Du Plessis, porque lo hace mal. Tú ves reels de Dricus Du Plessis, tú ves highlights que él tiene, highlights negativos, y se ve ridículo el cómo intenta hacerle un suplex a Brad Tavares y acaba cayéndose él por debajo. Luego cómo intenta derribar a Adesanya solamente agarrándole un tobillo, pero él primero cayéndose. Cómo le da un cabezazo a la cadera de Strickland, cómo intenta luchar contra Derek Brunson estando prácticamente los dos fulminados a medio asalto del segundo round. Es muy raro ver las peleas de Dricus Du Plessis, pero al mismo tiempo todo le ha salido bien, todo lo ha conseguido hacer tal y como él quería. Prácticamente todas sus peleas él ha salido victorioso, a pesar de ser un underdog, a pesar de que la gente no confía en él por el estilo precisamente tan raro que tiene, o porque haya habido otros peleadores que se veían más firmes, que se veían con mejores habilidades, que se veían con más técnica. Dricus Du Plessis ha sabido sobresalir de todos ellos, por algo es el campeón al día de hoy. Y como digo, ha superado a campeones de élite, campeones que tienen un estilo difícil de superar, un estilo difícil de enfrentarse. Por ejemplo, Sean Strickland o Israel Adesanya son strikers de élite. Es muy difícil enfrentarse a ellos y aún así Dricus Du Plessis avanzaba. Dricus Du Plessis les conseguía hacer daño. A Sean Strickland le rompió la nariz en la revancha. Un peleador que tiene muy buena defensa y que Israel Adesanya no le consiguió conectar ni un solo jab en 5 asaltos. Dricus Du Plessis le rompió la nariz. Y luego recientemente hemos visto a Robert Whittaker perder por decisión dividida, pero contra Dricus Du Plessis fue noqueado de un solo jab. De un jab se fue al suelo y a partir de ahí ya no se pudo recuperar. Paulo Costa le conectó una patada giratoria a la cabeza a Robert Whittaker y terminó esa pelea por decisión, pero un jab de Dricus Du Plessis noqueó a Robert Whittaker. Así de extraña, pero así de extraordinaria ha sido la carrera de Du Plessis. Un peleador difícil de decir que es un buen peleador, pero que los resultados hablan por sí solos y no se puede negar que ha sido efectivo dentro de la jaula. También ese mismo estilo tan impredecible, tan poco ortodoxo, tan poco común, es difícil de estudiar y por ende es difícil de enfrentar.
Chimaev va a tener que hacer prácticamente lo que mejor sabe hacer, que es llevarlo al suelo e intentar finalizarlo desde el primer asalto, porque si no, se va a hacer muy difícil que Chimaev pueda plantear un tipo de estrategia, pueda trabajar un área, pueda ir poco a poco mermando el cuerpo de Dricus du Plessis, porque realmente Dricus du Plessis es muy fuerte, ha mejorado mucho su cardio. Tuvo una operación en la nariz en 2023 y eso hizo que se empezara a ver mucho mejor en peleas de 5 asaltos. De hecho, ya tiene 2 decisiones y en las 2 decisiones ha salido bien, ha terminado bien la pelea, no ha salido bofeado. Él parece que está cansado, pero aguanta, y también le sirve un poco para engañar al rival, porque si engañas al rival pareciendo que estás cansado y en realidad no lo estás, va a venir a por ti y va a venir desbocado. Ahí es cuando tú puedes aprovechar e imponer tu propio estilo o contraatacar. Dricus du Plessis realmente es muy inteligente a la hora de la jaula. Aunque sea raro verle, él utiliza mucho todas las herramientas. Tiene también un juego de suelo decente, tiene sus sumisiones. Quizá no es tan experto como Chimaev, quizá no lo veamos levantar a Chimaev y azotarlo al suelo, pero si consigue revertir una posición y quedar por encima, puede someter a Chimaev. Quizá no vaya a pasar nunca, pero sí que podemos llegar a ver a Chimaev en una posición de peligro, a Dricus du Plessis por encima, cosa que no hemos visto al día de hoy. Creo que Khabib Chimaev solamente tiene como 6 segundos y que lo han controlado en la lona, pero en esta pelea puede llegar a suceder que Dricus du Plessis esté por encima de Chimaev. Y ya en el tema del striking, pues realmente los dos no es que luzcan demasiado bien. Chimaev tiene por así decirse un kickboxing básico, tiene poder en las manos, y el hecho de que sea tan buen luchador y que esté entrenando todo el tiempo le da una potencia física que le sirve a la hora de soltar los golpes. Un wrestler que hace la transición a las MMA la tiene muy sencilla porque ya tiene una potencia física en su cuerpo a lo largo de todos sus años haciendo lucha. Por ende, es mucho más fácil que se adapte a la técnica de boxeo porque va a tener mucho poder en las manos, porque va a tener mucha fuerza en la espalda, en la cadera, en la cintura, en todo lo que se necesita para tirar un buen golpe. Y por su parte, Dricus du Plessis pues es el más caótico, es un striking muy raro en el que saca golpes desde los lados, en el que tira golpes que parece que no van a llegar y acaban conectando, tira patadas a las piernas de una forma muy extraña, muy arcaica, se cubre así, prácticamente como está tan grande no le hace daño nada, lo puedes patear los 5 asaltos y no va a acabar enrojecido, aunque sea rubio ojo de color. Es muy raro el tema de du Plessis, pero como digo, el hecho de ser tan impredecible, el hecho de ser tan poco ortodoxo, puede llegar a hacer que Chimaev se confunda, puede llegar a hacer que Chimaev no sepa qué hacer, que no le funcionen los derribos y que por ende en el cuarto asalto ya ni siquiera sea una amenaza real, sino que simplemente se dedique a sobrevivir. Y como digo, no creo que Chimaev vaya a aguantar los asaltos de campeonato. Creo que Chimaev se va a cansar muy rápido. A él sí que le hemos visto problemas de cardio de verdad. En su pelea contra Kamaru Usman, que fue en corto aviso, le empezamos a ver flojo en el tercer asalto. Y si esa pelea hubiese sido a 5 asaltos, Kamaru Usman habría lucido igual que en el primero, porque Kamaru Usman tiene muchísima experiencia a 5 asaltos y Chimaev quizá lo habríamos visto perder esos 2. Habría sido otra pelea sin duda. Aquel entonces fue un corto aviso en contra de un peso welter, pero ahora sí que va a ser un peso medio verdadero, bastante grande de hecho para la categoría, con muchísimo músculo, con muchísima fuerza en todas sus extremidades, en todo su torso, y que además es muy difícil de derribar. También él tiene su defensa de derribos, él de hecho también tiene su propio juego de derribos, también intenta de llevar a sus rivales al suelo y como digo tiene su juego de sumisiones, así que va a ser una pelea completa, no va a ser nada fácil para Chimaev derribar a du Plessis y menos si se alarga la pelea. Habiendo dicho esto y pasando a la sección final de este video, pasando ya al final de esta previa, ¿quién pienso que va a ganar este combate? A mí personalmente me gustaría que ganara Khabib Chimaev. Pienso que le vendría bastante bien al deporte tener otra superestrella al estilo Ilia Topuria o al estilo Tomás Pinal o al estilo Merab Dvalishvili, estos campeones que son súper mega dominantes, que pueden llegar a hacerse 5 defensas con la mano en la cintura, porque fácilmente son al día de hoy ya el mejor peleador de su categoría. Aunque incluso Chimaev todavía no sea campeón, ya se puede decir que Chimaev puede llegar a ser mejor que todos los demás que están debajo de él en la categoría. Pero también es verdad que el tema de la inactividad, el tema de su salud, el tema de las tensiones políticas, el que no ha peleado tan seguido, puede llegar a hacer que esta división se estanque. Y es un problema porque esta división es muy emocionante, tiene muchos contendientes y se están dando muy buenas peleas.
Por ejemplo, el siguiente sábado tenemos Roman Dolidze contra Anthony Hernández. Luego en septiembre tenemos a Caio Borralho en contra de Nassourdine Imavov. Vamos a tener una revancha entre Israel Adesanya y Paulo Costa, pues, según lo que se especula, y acabamos de ver a Reinier de Ridder ganarle a Robert Whittaker. Entonces ha habido muchísimo movimiento en esta división como para que llegue Chimaev, gane el cinturón y de la nada no defienda su título hasta agosto del siguiente año. Eso sin duda sería malísimo para la división y malísimo para la propia UFC, porque aunque tengas una estrella como campeón, tienes que venderla y tiene que pelear para poder generar ingresos. Si nada más la tienes en papel, pues no dejará de ser otra cosa como lo que hizo Jon Jones: estancar una división, empobrecerla, hacer que los talentos se eliminen entre ellos y al final no acabar peleando contra nadie. Así que lo agarro con pinzas. Creo que sí quiero que gane Chimaev, pero no estoy seguro de que Chimaev vaya a ser el campeón que todo el mundo quiere que sea o que todo el mundo piensa que va a ser. Igualmente pienso que él va a llevarse este combate, quizá no lo atropelle, quizá no sea tan aparatoso, quizá no sea tan dominante, que le puede llegar a costar más trabajo el llevar al suelo a Du Plessis, pero igualmente creo que se la va a llevar. Quizá por sumisión en el segundo asalto, quizá por knockout en el primero a base de ground and pound, pero creo que puede llegar a finalizar a Dricus Du Plessis en los primeros dos. Si esto no sucede, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Chimaev poco a poco va a empezar a ir hacia abajo, Du Plessis se va a mantener y esta pelea sin duda se puede llegar a ir a la decisión. Incluso podríamos llegar a ver a un Chimaev tan cansado en el quinto que Du Plessis le acabe finalizando. Y eso sería, como digo, impresionante, sobre todo el ver perder a una superestrella que está invicto y que todo el mundo lleva diciendo que va a ser campeón algún día desde hace ya 4 años. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esta pelea, pero mi veredicto final es que Khamzat Chimaev va a imponerse a Dricus Du Plessis en el primero o en el segundo asalto por sumisión. Creo que es más improbable el KO, pero creo que una sumisión sí es bastante factible que acabe llegando. Una guillotina, un darse, una toma de espalda con un mataleón, cualquier tipo de sumisión que Chimaev domine y que ya haya conseguido puede llegar a suceder en contra de Du Plessis. Aunque Du Plessis, como digo, no se lo va a poner nada fácil y también representa su amenaza. Hay mucha gente que confía en Du Plessis, así que veremos qué es lo que pasa, pero al menos por mi parte yo voy con Chimaev. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí en el video. Ya saben, un like, un comentario se agradecen muchísimo. Estamos comenzando con este canal, así que ahora más que nunca me ayudaría bastante que compartieran este video, que se lo pasaran a todos sus amigos que ven UFC para comentar sobre esta pelea, para ver su opinión, para ver qué es lo que piensa que va a suceder entre estos dos luchadores y sobre todo ver qué es lo que va a pasar. Estoy muy emocionado, también es de las peleas que más estaba esperando desde que se anunció y de hecho desde antes que se anunciara, desde que Chimaev le ganó a Robert Whittaker era un hecho de que Chimaev iba a ser el siguiente contendiente al título, simplemente teníamos que saber contra quién iba a acabar peleando. Du Plessis defendió su título en febrero y ahora hará su tercer defensa en agosto. Veremos qué es lo que sucede y como siempre nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!